Entonces, estamos en la sesión número 3 de Depresión y el Cristiano, el Evangelio y Cultura. Acuérdense que esto lo hacemos una vez al mes. Entonces, para que vayan ahí como repasando en los inters. Y en esta edición vamos a dar conclusión a la parte médica y vamos a abrir también la parte, ahora sí, bíblica, más cristiana. Pues para presentar algunas ideas que pasan dentro de la iglesia principalmente. Acuérdense que la idea es exponer todo y luego ya hacer preguntas al final para la grabación. Entonces, si les surge alguna pregunta, anótenla. O sea, mientras vamos en el tema, anoten la pregunta de esto y ya al final hacemos las preguntas así, en general, ¿sí? ¿Escuchaste, Chimbo? Entonces, me gustaría primero, para concluir esta parte médica, dar como un repasito general, nada más para refrescar un poquito. Ahí hemos visto que íbamos a entender la depresión desde la perspectiva clínica, antes que nada, y ya hemos visto que todo está basado, fundamentado en la definición del humor. Entendemos que el humor es todo aquello que, más bien, cómo reaccionamos ante diferentes estímulos externos, ¿sí? Todos los factores y todo esto. Entonces el humor afecta a tu productividad, cómo te relacionas, cómo reaccionas a las cosas, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que un humor normal tiende a ser reactivo, proporcional, predecible a cierto grado, y en cambio un humor malo pues es exagerado, puede ser impulsivo y generalmente no es tan predecible. O puede pasar que digas, va a pasar esto, y finalmente pasa algo, pero a un nivel demasiado potenciado. Ahí hemos visto también que la depresión es una enfermedad como cualquier otra, pero en el cerebro, y que habían 3 causas biológicas para la depresión, que es la neuroplasticidad, que es la capacidad de tu cerebro para adaptarse a nuevas cosas, el hipocampo, que es básicamente un pedacito de tu cerebro que si se daña, puede causar depresión como una enfermedad, ahora sí que totalmente física. Sí, básicamente es como si te pegas en la nariz y se te rompe y se te desvía el tabique, pues se te va a quedar así. Y todas las consecuencias que lleva a tener el tabique desviado, pues ya se te van a quedar. Y lo otro era estrés crónico, que es cuando estás bajo constante estrés durante periodos muy alargados de tiempo o muy frecuentemente. Algo así, pero acá muy intenso. Habíamos visto que había depresión mayor y episódica. La mayor es la que se conoce también como endógena, si no me equivoco. Es básicamente la que es genética, es una enfermedad que una persona puede padecer. La depresión episódica, todos podemos tener depresión episódica y puede ser detonada por cualquier factor externo, cualquier situación que pues básicamente ahí encienda una secuencia de eventos que puedan afectar nuestro humor. Vimos un poco también del desorden afectivo mixto y el desorden bipolar. Vimos un poco de la ciclotimia, no me acuerdo cómo se dice, que es esta parte nada más de depresión, pero un poco muy moderada, muy ligera, desorden bipolar, pero muy ligero, o sea, donde a veces tienes un poco de manía y a veces tienes un poco de humor demasiado bajo, pero no pasa de eso, o sea, algo así como muy moderado. Sí, lo establecimos que era como un ciclotimia es esta parte donde es como nada más un poquito más arriba de lo normal y un poquito más abajo de lo normal, y ya. Entonces me gustaría también hacer como unas pequeñas anotaciones extra. Lo primero es que los desórdenes de humor moderados, la depresión, el desorden de humor bipolar y cualquier tipo de desorden en general puede presentarse en cualquier persona de cualquier edad. Generalmente la depresión siempre la relacionamos con personas, generalmente con adolescentes y con ya adultos, y adultos alrededor de entre 20 y 40 años, pone. Pero la depresión puede afectar desde niños chiquitos hasta pues ancianos ya en las últimas. Y
puede haber variación de síntomas, puede haber variación de cómo se presenta, pero finalmente si está ahí, hay ciertos síntomas que siempre se van a presentar. Por ejemplo, esta parte que veíamos de que la depresión siempre conlleva sentimientos de culpa o de arrepentimiento o de presión, casi siempre en todas las personas con depresión se encuentran. Ya sea que diga, es que soy un muy mal hijo, debería ser mejor hijo, o ya que digan, es que no estoy cumpliendo con lo que debería, no estoy llegando a lo que debería hacer, o que digan, es que soy muy mal mamá, no estoy educando a mis hijos como debería, o que un señor diga, es que por mi culpa mi familia es pobre. Cualquier tipo de cosa que pueda ser un pensamiento obsesivo puede ser un síntoma de depresión y puede presentarse en todos. En el caso de los niños chiquitos es importante prestar como mucha atención porque como están chiquitos no saben cómo comunicarse, no tienen una forma de decir, mamá, estoy deprimido, porque ellos ni siquiera se les viene a la mente que pueden estar deprimidos, ni siquiera saben qué es la depresión. Sin embargo, ahora sí que hay una enfermedad ahí, hay algo que está afectando médicamente y que pues nosotros como los adultos tenemos que aprender a detectar y reconocer, el niño está teniendo problemas neuronales. No es común por el mismo hecho de la neuroplasticidad. Si recuerdas, los niños tienen una neuroplasticidad que es mucho mejor a la de un adulto porque todavía se están desarrollando. Entonces esto les permite a ellos o los resguarda un poco de no padecer estas enfermedades. Entonces es como muy poco común, pero puede pasar. Algunos síntomas específicos para los niños o como cosas que puede detectar es que el niño puede ser demasiado temperamental, irritable, impulsivo. Algunos dicen que son berrinchudos, muy hiperactivo. Todo eso pueden ser síntomas de depresión en un niño. Entonces, si tú ves a Maya de repente así como que tranquilita y luego de repente la ves acá vuelta loca, sacando cosas, dando vuelta por toda la casa y corriendo un chorro y luego otra vez tranquilita, entonces puede ser que haya algo ahí que esté medio extraño que hay que atender. Entonces, otra vez, no es muy común, pero pasa. En el caso de los adolescentes, ahora que como está unido al periodo de cambio de niñez, adolescencia, adulto, y durante este periodo hay muchos cambios fisiológicos en el niño o la persona, es como un poco más, pues no sé si decir compleja, pero es como más sensible, porque como están pasando por ese periodo de cambio, generalmente se puede acreditar está sintiendo de sí porque está pasando por esto. Generalmente es que ya está dejando sus amigos de la escuelita, ya está pasando acá a la escuela grandota y tiene miedo, no está acostumbrado, está nervioso, le da ansiedad, o el niño tiene ADHD, que es lo que siempre te van a decir en la escuela. TDAH. Lo mismo. Es un Green Book. También en adolescentes se puede presentar como, nuevamente los adolescentes no son muy buenos comunicándose. Generalmente pueden expresar sus sentimientos o emociones como con actitudes destructivas, autodestructivas para ellos y destructivas para los que los rodean, con actitudes retando a la autoridad, como buscando un poco la atención y así. Entonces también es como cuestión de prestar atención básicamente, como lo es con todo esto. En el caso de ancianos, igual. Aquí es un poco más difícil porque hay muchas enfermedades que pasan o que pueden padecer un anciano que ya está deteriorándose, específicamente en el cerebro, como es el Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces la depresión puede ser tanto una enfermedad o puede ser un síntoma de alguna enfermedad, como demencia. Puede que padezca demencia y parte de esa demencia tenga como síntoma depresión. Entonces, así para terminar esta parte médica, siempre debemos dirigir a la persona con un médico preparado para tratar la enfermedad. Tú y yo estamos aprendiendo y queremos conocer y aprender un poco más para poder estar familiarizados con esta enfermedad, que no sea algo ajeno a nosotros, que pueda llegar a alguien que esté en ese problema y poder nosotros aconsejar. Pero nuestro primer consejo siempre debe ser atender a un médico preparado para dar un diagnóstico adecuado.
Entonces, no es correcto que tú y yo diagnostiquemos a alguien. Le podemos decir, creo que estás teniendo un episodio depresivo, o me parece ser que por lo que me cuentas estás pasando por una depresión. Necesitas ir a un médico a que te diagnostique y, si es necesario, que te dé tratamiento. Y ya ahora sí, como conclusión, te dejo estos puntos que son lo que acabamos de ver, y es nada más como para tener, estos son los que te debes de acordar más o menos, es como los principales. La depresión es un desorden en el humor debe ser proporcional, la depresión se detecta prestando atención a la persona, los síntomas pueden variar de persona a persona, existen diversos desórdenes de humor, como lo es la depresión, los episodios, la bipolaridad, la ciclotimia. La depresión o los desórdenes de humor en general son una enfermedad como lo sería cualquier gripe o cualquier otra enfermedad que se te ocurra, simplemente que está presentándose en el cerebro y por ello es un poco más difícil o compleja de tratar. Y todos los casos de depresión son distintos, por ello debemos evitar las experiencias personales como guía. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces personas que han padecido de depresión, ya sea episódico o mayor, tienden a usar su experiencia como es que a mí me pasó esto y esto y esto, entonces la persona le está pasando esto y esto y esto. Generalmente sí hay ciertas similitudes y sí hay ciertas cosas que siempre van a estar o que puede que pasen, pero de persona a persona varía lo suficiente como para tener que tratarlo como un caso distinto. Entonces, cuando digo evita las experiencias personales como guía, es nada más que tengas este cuidado de no caer en, como a mí me pasó esto y la solución fue esto, para ti va a ser igual. Entonces, terminando con esto de la parte médica, empezamos con la pregunta: ¿puede un cristiano estar deprimido? Generalmente en las iglesias esto es como la controversia o lo que hay como así como duda entre depresión y cristiano. Algunos consideran que la depresión no puede ser parte de alguien que está en Cristo. Algunos dicen no puede estar deprimido si estás lleno del gozo del Señor, pérrate al gozo del Señor. Y depresión no va ahí, no tiene cabida si estás lleno de gozo. Gozo y depresión son contrarios. No puede estar, o ideas similares. La verdad es que la depresión se encuentra en todos lados y aún dentro de la iglesia. Como lo hemos visto ya estadísticamente, es muy probable que tú, dentro de tu círculo de relaciones sociales, te hayas topado o conozcas a alguien que padezca de depresión. Y esto estoy hablando tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Si tú supones que en una iglesia hay 20 personas, es casi seguro, a menos que, pues no sé, sea como casi milagroso, es casi seguro que una persona mínimo padezca de algún tipo de depresión o desorden de humor. ¿A qué grado? Ya puede variar, pero es casi seguro. Entonces, la iglesia no es un campo de fuerza, o no pone un campo de fuerza que cuando tú entras la depresión se queda afuera porque no puedo entrar, es que este lugar es muy santo. No funciona así. Entonces no puedes decir no hay cabida para. Entonces las preguntas que surgen es: ¿puede un cristiano estar deprimido? ¿Qué significa que un cristiano esté deprimido? ¿Estar deprimido está reflejando que mi relación con Dios está vulnerable o frágil o flaqueando? Si estoy deprimido, estoy negando que Cristo es suficiente, que es una de las preguntas más comunes. No debería estar lleno de gozo. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano y estar viviendo en depresión? O sea, parece ser como que es incompatible, incongruente. Y la iglesia la verdad es que no ha ayudado mucho a resolver estas preguntas, más bien las ha fomentado o ha dado como una idea muy negativa, casi diciendo: si estás deprimido, aguas,
sí, aguas, porque a lo mejor y te quitaste la salvación, te entró la depresión y ya la salvación no te la puedes poner así. Entonces, la verdad es que sí está como muy mal enseñada. Muchas preguntas pueden surgir del hecho de que un cristiano esté deprimido. Para aquellos que son espectadores o que están viendo desde fuera, tal vez parece que la persona está enferma por el cómo está llevando su vida, o que es un castigo de Dios por algún pecado que cometió o que está cometiendo y no quiere dejar. Para la persona que está enferma puede ser una fuente de duda y vergüenza padecer de una enfermedad como esta, especialmente si aquellos quienes le rodean lo tratan como un bicho raro. Una persona dentro de la iglesia que padece de depresión puede sentirse más presionada, sí, o más avergonzada de tener depresión por el hecho de que está en una iglesia que considera la depresión como algo malo. O sea, es algo que te tacha a ti como persona de, eres iglesia y estás deprimido, uy, carnal, no sé, es así como, háganle bullying o algo, a ver si se le quita. John Locke escribió: estar deprimido es bastante malo en sí mismo. Ser un cristiano deprimido es peor. Y ser un cristiano deprimido en una iglesia llena de gente que no entiende la depresión es como un pequeño sabor del infierno. Y él escribía porque él pasó por una depresión. Tiene un libro que está cortito, nada más que no sé si está en español, pero está cortito, son como 50 páginas y básicamente él narra su travesía de la depresión, así como en resumen. Y la verdad es que es triste. Sí, es triste sobre todo ver que la iglesia, en vez de ayudar o apoyar o mostrar amor y compasión, lo que hace es aumentar el peso, ¿sí?, para las personas que están padeciendo esto. Y la pregunta que tú y yo deberíamos estar haciendo constantemente es: ¿qué dice la Biblia respecto a la depresión? ¿Cómo hay que tratar esto? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Y entonces vamos a Juan 11:3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. El contexto de esto es que están hablando de Lázaro. Sí, en este entonces Lázaro estaba enfermo y le fueron a decir a Jesús, como lo dice el texto. Pero aquí lo que quiero enfatizar mucho es la afirmación que hacen: el que tú amas está enfermo. No había una diferencia. De hecho, más bien era como una distinción. Era como un decir: esta persona que tú has declarado que amas está padeciendo de una enfermedad. En el caso de Lázaro era una enfermedad física, o sea, era algo del cuerpo en sí. No era neuronal, no era un desorden de humor. Pero finalmente la verdad o la respuesta que nosotros queremos está aquí mismo. Una persona que es cristiana, o sea, una persona que es amada por Dios, puede estar enfermo. Y eso no significa nada. Es simplemente estás en un mundo corrupto y pues tu cuerpo también está corrompido. Esa es la verdad. No significa que Dios te ame más o te ame menos. Significa que el amor de Dios está ahí y te sigue amando, estés como estés. El estado en el que una persona se puede encontrar no es un condicionante para ser amado y aceptado por Dios. El hecho de que una persona padezca depresión no significa que Dios ame menos a esa persona y por eso haya permitido, o que diga: ese como tiene depresión, lo voy a amar un poquito menos, porque ¿cómo puede tener depresión mi hijo? ¡Qué vergüenza! No, en absoluto. En el estado que dicha persona se puede encontrar, con las enfermedades que pueda tener o no tener, si Dios ha decidido amar a esa persona, ese amor va a permanecer para siempre y es un amor que no cambia, independientemente de la situación en la que una persona pueda estar. En uno de los libros que leí es la historia de Steve Bloem. Steve Bloem creo que todavía es un pastor que cuando estaba más o menos en sus 30s, él estaba casado, tenía 3 hijos si no me equivoco, era pastor, estaba estudiado, se acaba de graduar y básicamente lo tenían ahí como en lista de espera para asignarle una iglesia que pastorear.
¿sí? Entonces, pues, era gringo, entonces ahí como el estado de la iglesia se mueve un poco más organizado, más administrativo, pareciera ser. Entonces ya lo tenía en lista de espera, el señor estaba preparado, estaba muy preparado, y ya lo único que estaba haciendo era esperar. Su familia ya también estaba casi con la celebración acá, nada más para... O sea, ya estaban todos listos a que en cualquier momento le hablaran a Steve Roem y le dijeran: vas a ser pastor de esta iglesia, esta es la que te toca, múdate aquí, trae tu familia, establezcanse aquí. Durante ese transcurso resulta que él pues se enferma de depresión, de depresión mayor, genética, y todo el transcurso que él tuvo depresión, porque fue algo como que estaba aquí, estaba constante, normal, y de repente se empezó a ir para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo, hasta el punto que empezó a desconectarse totalmente de la vida. O sea, empezó a tener síntomas vegetativos exagerados, donde básicamente no podía hacer nada, y lo único que podía hacer era sentarse en una esquina y llorar. Eso era todo lo que podía hacer. Y ten en cuenta que pues era un señor que había hecho ya, o sea, ya había hecho una vida, ya estaba casado, ya tenía buen trabajo, tenía un ingreso decente, ¿sí? Ya estaba preparado, había gente quien lo apoyaba, tenía familia, tenía amigos. Realmente no había ninguna razón para, y simplemente pasó. Esto no quiso decir que él estuviera desacreditado para ser pastor, ni significaba que ya no era salvo, simplemente pues se enfermó. Steve Roem escribe dentro de su libro, leo la cita, no la puse aquí porque está muy larga. Dice: lo que creemos que todos los cristianos pueden experimentar preocupación, miedo, malestar y depresión. También creemos que ser cristiano no nos impide a nosotros o a nuestros seres queridos experimentar problemas molestos y desafiantes como la enfermedad, el desempleo o la relación y otras dificultades prácticas. Él plenamente consideraba, después de toda su travesía, porque tú lees el libro y mucho de lo que él pensaba era: ¿cómo yo voy a pararme enfrente de la gente y decir soy un pastor que está medicado? O sea, ¿qué clase de ridiculez es esa? ¿Cómo yo voy a pararme enfrente y decir eso? Así como, no, me quiero desaparecer de aquí, no quiero estar aquí, no quiero existir ya con esto, no puedo ni siquiera decir soy cristiano y estoy deprimido. Entonces él considera, después de todo esto, después de todo este transcurso y aprender mucho, puede decir: la depresión es una enfermedad como cualquier otra. Dentro de la Biblia podemos ver que hay muchos casos de personas que padecieron algunos depresión, algunos episodios, algunos simplemente bajones de humor. Puedes verlo con Moisés, con Hannah, con Jeremías, que es algo que ya hemos leído. Y en casos más explícitos puedes ver a Job, puedes ver a Elías y muchos de los salmistas. ¿Sí? En la estructura de salmos, mucho del salmo es David básicamente haciendo plegarias donde él está en el hoyo. Si tú lo lees y tú dices: ¿cómo esto tiene que llenarme de gozo y de esperanza? Pobre Señor, no manches. En el caso de David, podemos ver que en el transcurso de su vida tuvo muchos episodios depresivos causados por eventos externos que le afectaban de una forma directa. Aún así, David se relacionaba con Dios por medio de su depresión. Para David, la depresión no era un impedimento, era parte de su relación con Dios y expresaba sus sentimientos causados por esta. Si tú te vas a los Salmos, tú puedes ver que David no se cohibía de decir lo que sentía, tuviera o no tuviera sentido, tuviera o no tuviera justificación. Él decía: yo me siento turbado, mi alma está perdida y siento que estoy al borde de la muerte, se me gustaría ya no estar. Y todo eso era parte de lo que él declaraba conociendo quién era Dios. ¿Por qué? Porque finalmente él estaba enfermo. Sí, estaba padeciendo por una enfermedad o un episodio depresivo.
y esto es lo que él sentía, y no hay ningún mal en ello. Todos los salmos siempre terminan glorificando y alabando a Dios y diciendo: tú eres mi roca, tú eres mi esperanza, tú eres mi porción. Como se sintiera David, Dios siempre cerraba con eso. Ser un cristiano no nos hace inmunes a padecer de depresión o ansiedad. Muchos cristianos han pasado por enfermedades severas de este tipo. Lo otro que me gustaría comentar es siempre hay que buscar la humildad más que el dogmatismo. El dogmatismo viene siendo esta parte de defender un punto como si fuera irrefutable. Hay cosas dentro de la Biblia que son irrefutables, que son no negociables, que no puedes dejar pasar, que no puedes decir, que alguna persona pueda llegar y decirte: no, es que esto no es así, es así, y simplemente es algo que no, es que no puedes decir eso. Caso clarísimo es la Trinidad. Hay verdades de la Trinidad que no puedes negociar. Entonces, cuando decimos ser dogmáticos, es esto de aquí, o sea, esto que estoy diciendo, o esto de aquí, no se puede negociar. Cuando estamos tratando con depresión o algo por el estilo, la Biblia nunca hace una mención explícita, ahora sí no hay una guía explícita que te diga: y si tu prójimo estuviese deprimido, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y tienes que echar demonios fuera, o tienes que acusarlo por su pecado. No. Por eso busca humildad y deja de un lado el dogmatismo. Si hay cosas que no están claras en la palabra, o que no hay una instrucción clara en la palabra, ahora sí que hay que actuar con discreción, con prudencia y sabiduría, más que con estar aferrados a algo. Lo otro es siempre hay que buscar balance y no extremos. ¿A qué me refiero con esto? Existen 3 posturas extremistas comunes que debemos de tener a cuenta al considerar la causa de una depresión en un cristiano. La primera es: todo es físico. Como ya vimos en la parte clínica de la depresión, reconocemos que esta es una enfermedad como cualquier otra. Esta parte nos puede llevar, o nos lleva más bien, a entender que siempre existe una razón física, o siempre existen factores físicos por lo cual una persona pueda padecer de depresión. Aún así, no debe llevarnos a siempre diagnosticar la depresión como: tu cerebro está fallando, medícate. No siempre esa es la razón. Obviamente debe ser como nuestra primera opción. ¿Por qué? Porque entendemos que es una enfermedad y hay que tratar una enfermedad. ¿Cómo se trata una enfermedad? Tienes una infección de la garganta, necesitas que vayas y que te haga una receta y tomarte un antibiótico, etcétera, etcétera. Necesitas tu tecito de limón con ajo y miel, ¿sí? Porque es una infección de garganta. En este caso, estás padeciendo depresión, necesitas que te receten el medicamento adecuado o tener la terapia adecuada para lidiar con esta depresión. Entonces, esa es la primera. Hay gente que acredita todo es físico y deja el lado, ahora sí que tú como persona, ¿qué responsabilidad tienes? Lo segundo, todo es espiritual, que es el opuesto al caso anterior. En esta postura, todo es una situación espiritual. Entonces el factor físico queda como irrelevante. Y esto evidentemente no puedes descartarlo por completo. Dentro de esta postura de todo es espiritual, hay 2 puntos de vista, si lo quieres ver así, o de opinión que predominan. La primera, a sorpresa de nadie, la depresión es causada por posesión demoníaca. Esta idea, que principalmente es predicada por iglesias pentecostales o carismáticas, hacen gran énfasis en guerra espiritual. En esta postura, cualquier tipo de problema que se presente en la vida de una persona es obra de posesión u opresión demoníaca. Entonces estamos hablando de literalmente cualquier cosa. Depresión, estoy triste, me quedé pobre,
perdí mi trabajo, todo. Si tengo ansias, no sé, tengo diabetes, todo es por opresión demoníaca o posesión demoníaca. Y entonces otra vez te llevas a esta parte de no puedes decir eso. Y está como demasiado extremo. Ahora, no puedes tampoco, no podemos más bien descartar la posibilidad de que pueda ser por esto, por el simple hecho de que no conocemos del todo pues este aspecto. Puede que en algunos casos se llegue a dar. Yo diría que en los menos, pero como no lo sé, entonces no te puedo decir, es que no, si dicen que es posesión demoníaca, híjole, no hagas caso. No, finalmente es...